Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo. Yo soy Maitex Morales y en esta ocasión estaremos tratando un tema de mucha relevancia para la República Dominicana, las encuestas electorales. En la actualidad en el país se vive una disyuntiva sobre si se deben regular o no las encuestas electorales, si debe existir una normativa de carácter público que trate el tema de los resultados de las encuestas. Vamos a ver a continuación en nuestra sección de hechos qué se puede hacer para regular el tema de las encuestas. Según el Diccionario Electoral Mexicano, la encuesta es una técnica de investigación que nos permite conocer cuáles son las opiniones y preferencias de una colectividad mediante un cuestionario que se le aplica a una muestra representativa de sus integrantes. Veremos a continuación el contexto y el proceso en el que se desarrollan las encuestas, con la opinión de expertos. Nos dejarán entender cuál es la importancia que tienen las encuestas, sus incidencias en el voto final y cuáles serían las vías para regularlas. A través de los años, las encuestas electorales han venido convirtiéndose en una herramienta de uso habitual en los procesos electorales. Además, este instrumento político ha sido trascendental porque ha pasado a ser un asunto público y de interés para la ciudadanía. Es por esto que las encuestas han estado en constante debate durante los últimos años, más que todo por las dudas en su aplicación, metodología, su gran influencia en el periodo electoral y sus resultados. En el contexto político, la capacidad de influencia de las encuestas en el comportamiento electoral de los ciudadanos ha sido una interrogante desde el primer sondeo electoral con carácter científico, realizado en 1936. Según afirma el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa de la Universidad Complutense de Madrid, los ciudadanos votan en función de los resultados pronosticados en las encuestas. Entonces, estas pasan de ser un simple instrumento a ser un elemento influenciador en la conducta humana. En el caso de República Dominicana, las encuestas vienen siendo utilizadas por los partidos políticos cada vez con mayor intensidad, como propaganda para capturar el interés del votante, ya sea para que elija una opción que no le disguste tanto, como el propósito de impedir que la alternativa opositora resulte electa, movilizar al simpatizante desalentado y desalentar a la persona que no se encuentra segura de su candidato. En el documento Regulación de las encuestas electorales en República Dominicana, el investigador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano de Funglode, Vladimir Rosón, explica que el mayor problema está en que las encuestas únicamente presentan información sobre la empresa que las realiza, la muestra y el margen de error. Sin embargo, se debe evidenciar la cobertura geográfica, además de identificar el género, la edad y el lugar de residencia del votante. A raíz de esto, este observatorio realizó un estudio sobre el tema en el que concluyen que es necesario crear una normativa que regule las encuestas electorales en el país. Encuesta política es un instrumento sociológico de tratar de conocer la percepción que tienen grupos poblacionales en un momento determinado sobre algún tema relacionado con el electoral que se le presente. Normalmente se utiliza para ver las preferencias o la intención de voto. La encuesta busca a través de entrevistas, preguntas, formularios, conocer cuál es la opinión que tienen la ciudadanía en general o grupos particulares respecto a un tema concreto, que puede ser las propuestas de un candidato o puede ser las posibilidades de un candidato. En nuestro país, con frecuencia se presentan y se publican encuestas electorales, incluso faltando varios años para las contiendas electorales. Según un análisis realizado por la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano, entre febrero de 2017 y marzo de 2018 se publicaron una docena de encuestas de cara a los comicios de 2020. Además de la influencia que tienen las encuestas en los votantes, también es importante analizar los efectos que producen las encuestas en el ejercicio del sufragio, es decir,
la forma en que éste se ejerce y el modo en que puede afectar al voto. Los tres efectos más importantes son el momentum, el efecto de relajación y el efecto de desánimo. El efecto momentum es la presentación de los resultados en constante progresión, pues ofrece la imagen de un candidato que consigue imponerse y cuya marcha hacia el éxito no se interrumpe por nada. En cuanto al efecto relajación, es donde los electores llegan a considerar su voto innecesario, por entender que el triunfo ya es seguro. Algo similar ocurre con el efecto desánimo, donde el votante pierde el interés por votar, solo que en esta ocasión lo hace cuando se da cuenta de las nulas posibilidades de que resulte ganador su partido o candidato. Conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Cámara de Diputados de México, publicado en el 2008, una característica común en todos los países que regulan las encuestas es que la publicación de encuestas electorales esté acompañada de los datos metodológicos y muestrales. La inclusión de esta información ha sido considerada como un elemento destinado a fortalecer la validez y confianza en el sondeo. La regulación de las encuestas en República Dominicana es un tema que genera gran debate en los partidos políticos y en el sistema electoral. Las encuestas son sumamente importantes en los certámenes electorales. Número uno, para los candidatos. Cada candidato está llamado a investigar constantemente. Una campaña que no investigue desde el primer día es una campaña que no va a tener los resultados deseados. ¿Por qué? Porque las encuestas te muestran realidades del momento. Estas realidades sirven para tú hacer tus estrategias de campaña, pero esos son a lo interno, cuando utilizamos las encuestas para nuestra campaña a lo interno de la misma. Ahora, las encuestas que se publican también tienen un objetivo que es llamar a la atención, decirle a la gente, mira, estas son las posiciones de los candidatos. Muchas personas votan simplemente por el que va a ganar, pero sí son sumamente importantes. También las encuestas son mecanismos de manipulación masiva al electorado y que también grupos de poder, que son los dueños de esas encuestas, utilizan a su antojo para beneficiar a X o Y candidato. El área de la psicología que trata la conducta y el comportamiento humano ha determinado que cuando un individuo tiene conocimiento de la opinión y preferencia de otros, ya no toma decisiones por sí mismo, sino que de manera inconsciente comienza a replicar las opiniones de la colectividad. Hay que destacar que para que una encuesta sea presentada debe cumplir con varias variables, y también que la encuesta es una fotografía de la realidad política del momento y que ésta puede variar dependiendo de las circunstancias. En la actualidad nos encontramos ante un electorado superficial, el cual generalmente presenta una cantidad importante de indecisos. Este grupo, ante la cercanía del proceso electoral, tiende a otorgar su voto a las candidaturas con mayores posibilidades de éxito o a los opuestos a estos, para realizar un voto de castigo. Así, los electores convierten la información de las encuestas en uno de los elementos fundamentales para decidir su voto. La Revista Española de Investigaciones Sociológicas publicó en 1992 un artículo sobre la publicación de encuestas preelectorales escrito por Emilio Rodríguez Lara, el cual revela que diversos análisis realizados en distintos países con el objetivo de determinar el grado de influencia de las encuestas en el voto, un dato constante es que aproximadamente una décima parte de los encuestados, entre el 7% y el 13%, afirma que los sondeos electorales publicados durante el periodo electoral influyen en mayor o menor grado sobre su decisión. Un informe presentado por la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano dio seguimiento a las encuestas de intención de voto para el proceso electoral de 2012, donde se presentaron los resultados que arrojaron 7 encuestas recopiladas del 1 al 30 de abril del mismo año. En este se percibió un aumento considerable,
al tener en cuenta que 7 fue el mayor número de encuestas que se realizó en estas entregas mensuales, al comparar con los meses anteriores en que se publicaban entre 3 y 4 encuestas, a cargo de las firmas encuestadoras como Alfonso Cabrera y Asociados, Centro Económico del Cibao, CIP Latinoamérica, Gallup Hoy, Marpenn-Singh, New League Research. Se detectó un aumento considerable en los momentos en que la campaña alcanzaba su máximo y se acercaba a su final. Mucha gente las utiliza para manipular, para tratar de inducir, para condicionar a un electorado que está todavía vulnerable frente a esa madurez que debe tener a la hora de emitir su voto. Entonces, entiendo que hay encuestadoras, como te decía al principio, de mucho prestigio, incluso encuestadoras en el país que podrían decir que han sido acertadas, que han vaticinado en procesos anteriores cómo quedarán los resultados y que han sido, han acertado. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que también muchas de esas encuestadoras que tienen prestigio ganado ante la opinión pública y los sectores de poder del país, se prestan 2, 3 años antes porque todavía hay un amplio trecho que recorrer. Entonces las encuestadoras dicen, bueno, como faltan 3 años, como faltan 2 años, yo puedo fallar o fallar un poco porque todavía la gente no me va a criticar porque falta mucho. Ya en ediciones más cercanas al proceso, entonces las encuestadoras se preocupan más por ser más certeras, por decir más la verdad, porque ya en ese momento están más cercanas al resultado final y no pueden poner su prestigio y su nombre o su marca en tela de juicio. Pero fíjate cómo te explico, lo hacen de manera más responsable a medida que el proceso está más cerca. Pero en otras etapas de los procesos se prestan a tratar de lograr objetivos en función de los equipos políticos de quienes costean estas encuestas. En el informe Las encuestas electorales de 2016 y el nivel de error de sus predicciones, realizado por el OPD, se registró un total de 36 estudios publicados por 16 empresas encuestadoras en los 5 meses previos a las elecciones de dicho año. De las 13 encuestas revisadas para el ranking, solo Greenberg Diario Libre logró acercarse en un rango aproximado del 3% con los resultados de los candidatos con más votos. Es decir, de las encuestas publicadas entre abril y mayo de 2016, el 61.5% no acertó con ningún candidato y solo una, que representaba el 7.7%, lo hizo con ambos. El número de encuestadoras aumentó en relación con las elecciones de 2012, pero el nivel de acierto se redujo considerablemente, pues la desviación promedio que acerca o aleja la información de un dato frente a los demás recolectados pasó de 4.56 a 13.9 puntos porcentuales en estas elecciones, lo cual responde a la pregunta del nivel de error de las encuestas. Finalmente, del total de las encuestas analizadas, el 69% divulgó sus estudios de manera pública, sin exclusividad de los resultados con ningún grupo de comunicación en específico. Sin embargo, en cuanto a la ficha técnica, en el último sondeo fue omitida por al menos 3 de las encuestadoras vistas. La falta de información a la hora de presentar los datos es una de las principales debilidades en la publicación de las encuestas en el país. Sin estos datos es difícil realizar una lectura profunda sobre los sondeos, ya que se desconoce en qué rango podrían variar los datos, si la muestra fue representativa o estuvo bien formulada, o incluso si se sugestiona al encuestado con las preguntas realizadas. Esto evidencia la carencia de exigencias y legislación en el control de las encuestas, razón que genera cada vez mayores consecuencias. Por lo general, en los países latinoamericanos, las encuestas deben cumplir con ciertos requisitos para su publicación, entre lo que destacan el tener que identificar tanto a la empresa u organización que realizó la encuesta como al grupo o persona que la financió. También deben determinar la población, localidad o región de donde se tomó la muestra y qué porcentajes de individuos respondieron a los cuestionarios y cuál no.
la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos exige a las encuestadoras el tener que registrarse ante un organismo particular para darle legitimidad tanto al procedimiento como al resultado de las encuestas. De igual manera, le exige el tener que cumplir con ciertos protocolos para su publicación. En torno a la regulación de las encuestas existen diferentes posiciones. Mientras algunos abogan por preservar la integridad del voto y librarlo de posibles influencias negativas, otros defienden el derecho a la libertad de expresión. Según el estudio, las encuestas electorales de 2016 y el nivel de error de sus predicciones de la Unidad de Partidos Políticos y Sistema Electoral del OPD, las encuestas favorecen la aparición de fenómenos en el comportamiento electoral, muchas veces afectando la calidad de sus propias predicciones. En el plano nacional, se enfrentan al dilema de la regulación de las encuestas electorales, sobre todo en los periodos de campaña. Las dificultades a la hora de legislar residen especialmente en razón de la influencia de las encuestas en la decisión del voto, pero estas disposiciones tienden a chocar con el derecho fundamental de la libertad de expresión. En el caso dominicano no existe una normativa en este tema. El único lineamiento al que están sujetas las encuestadoras y los medios de comunicación es el llamado de la Junta Central Electoral de no publicar propaganda o contenido electoral durante las 24 o 48 horas previas al día de las elecciones y durante el día de las mismas. El estudio comparado del Observatorio Político Dominicano plantea que dicha regulación debe contener lineamientos claros de control y sanción. Como una alternativa, intentan apuntar a los artículos 160 a 164 contenidos en el proyecto de ley orgánica del régimen electoral, el cual es estudiado actualmente en el Congreso Nacional y que establece que las firmas encuestadoras en materia electoral y política deberán registrarse ante la Junta Central Electoral y aportar una serie de documentos como estatutos sociales, accionistas, composición de consejos administrativos, nómina de directivos y empleados, currículum de los técnicos que dirigen las investigaciones, muestras de 5 trabajos anteriores en el país o en el extranjero para poder emitir resultados de manera pública a la ciudadanía. Dichos artículos resaltan los requisitos para la publicación de los resultados electorales, exigiendo primero la denominación y domicilio de la entidad pública o privada o de la persona física. Segundo, las características técnicas de las encuestas, que incluya los métodos de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización de trabajo de campo. Y por último, el texto íntegro de las preguntas y el número de personas que no contestaron. Asimismo, es posible implementar un verdadero avance y una normativa que necesitaría adicionar 5 nuevos requisitos. Primero, la delimitación precisa de un periodo de difusión. Segundo, el señalamiento de la persona o empresa que encargó y pagó la encuesta. Tercero, la demarcación, población o lugar del trabajo de campo. Cuarto, la publicación íntegra de la encuesta en un espacio de acceso público, físico o digital. Y quinto, la imposición de sanciones ante el desconocimiento de dichas disposiciones, ya sea en forma de multas cuantiosas o a través de la suspensión o prohibición temporal o definitiva del ejercicio de sus labores a la encuestadora. En República Dominicana, algunas de las encuestadoras internacionales no ofrecen la garantía suficiente para que éstas sean consideradas totalmente transparentes. Para algunos sería ideal que aplicaran por sí mismas criterios como los especificados en la norma ISO 20252 sobre investigaciones de mercado y opinión. Es decir, sin un marco jurídico que respalde dichas recomendaciones, no habrá un régimen que las respalde. Son distintas medidas que se están tomando, especialmente tener en cuenta toda la información que existe sobre los padrones electorales, que es fundamental. Hay muchas compañías que tradicionalmente lo han hecho bien y lo continúan haciendo bien, pero hay otras compañías, especialmente cuando se empiezan a hacer encuestas no tradicionales, por ejemplo encuestas online, hay que tener mucho cuidado en qué tan representativo es de la población que se está haciendo. Entonces hay que realmente, la parte científica de las encuestas hay que entender cuál es y cómo se hace para que pueda ser una encuesta
realmente representativa. También hay que tomar en cuenta todos los índices de rechazo, la gente que dice que no quiere contestar a las encuestas, y poder tener un sistema donde realmente se tome eso en cuenta para que al final del día la encuesta pueda ser representativa de la población a la cual quiere hacerse la encuesta. La autorregulación siempre es bienvenida, pero se hace necesario una normativa de carácter público. Es por ello que en nuestro país se debate el que exista una norma jurídica que regule a las empresas y organizaciones que realizan encuestas y sondeos de opinión electoral en la República Dominicana. Es por ello que la pregunta del día de hoy en nuestro programa es: ¿deben o no regularse las encuestas electorales en el país? Escuchemos la opinión de nuestros expertos. Sí, yo estoy de acuerdo con que las encuestas electorales sean reguladas en el marco de la ley electoral en la República Dominicana, que actualmente está en discusión en el Congreso. Esto puede ser utilizado como mecanismo de propaganda y esto influye de una u otra manera ante el imaginario de aquellos que están dispuestos a ir a las urnas a votar. Bueno, todo depende de lo que significa regular o no. Si se le quita libertad a las encuestas, es lo que se publique, creo que no es algo adecuado, es como decir vamos a regular los medios, pero sí creo que tiene que haber ciertos estándares de cómo se hacen las encuestas, qué tipo de encuestas, la información que se da cuando se publica una encuesta. Creo que es importante que se ponga de manifiesto qué tipo de metodología se usa para que la gente entienda. Hay ciertas metodologías que son mucho más creíbles que otras. Creo que es importante los estándares que se mantengan, y ahí sí creo que es positivo que haya estándares, pero el tema regulación depende de qué se esté hablando. Es muy difícil decir en términos generales si hay que regularlas o no hay que regularlas. En algunos países lo que se hace es que 24 horas o 48 horas antes de la elección final no se dejan presentar ningún resultado. Debe, dentro de la ley de partidos, debe haber algo que regule las encuestas. Primero, para que no cualquiera salga y publique una encuesta. Debe ser una empresa con prestigio, una marca que diga sí, que alguien evalúe eso y certifique que lo que esa empresa está publicando obedece realmente a la realidad del momento. Debe haber algo que las regule, que diga, bueno, con una periodicidad de tal vez año y medio antes, a partir de ahí se abre la compuerta para que las encuestadoras puedan salir. No 2 años ni 3 años antes, porque el hecho de que 2 años o 3 años antes estén publicándose encuestas responde al interés de los equipos de ir posicionando una percepción o creando una idea, y no creo que eso convenga a nadie. Continuamos en Contrapunto. En este momento le damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, la señora Lilian Pagán de Asisa, la politóloga Giovanni Pérez. Bienvenidas. Iniciaremos preguntándole qué opinan ustedes sobre el regular las encuestas en República Dominicana. Señora Lilian. Antes que nada, déjame saludarte a ti y a toda tu teleaudiencia, y encantadísima de estar aquí con mujeres jóvenes. Eso me da mucha esperanza hacia el futuro, realmente. El asunto de la regulación de las encuestas, yo siempre he pensado que más que regulación debemos de hablar de autorregulación. Para mí las encuestas de opinión son expresión de la expresión de la opinión pública. Deben ser dadas a conocer y de la manera menos filtrada posible. Lo que sí es debe haber una autorregulación en términos de que las personas puedan manejar lo que es la calidad de una encuesta. ¿Qué es una encuesta de calidad? ¿Qué cosas, qué criterios debe tener? Y de ahí en adelante las personas decidirán si esa encuesta, lo que está oyendo, lo que está viendo, pues realmente es beneficiosa, es adecuado, es certero o no. Y por supuesto, el seguimiento de la trayectoria de las empresas. En sentido de regulación, como para mí debe ser lo mínimo, debe de ser que
que las encuestas deben dar sus generales, deben ser empresas reconocidas, que tengan un domicilio conocido y que sigan un procedimiento transparente, dispuesto a ser puestos al público general cuando así lo deseen. O sea, que entendemos que las encuestas deben ser autorreguladas. Esa es la posición. Esa es la posición mía. Giovanni. Gracias por la invitación, un honor compartir con ustedes, con doña Lilian, que para mí es una persona muy acreditada cuando se habla de encuestas en la República Dominicana. Naturalmente, yo sí creo que a partir de la reforma del proyecto de ley electoral, la 275-97, se contempla entonces la regulación de las encuestas. Creo que regular no estaría mal el hecho de que la sociedad pueda conocer quién financia la encuesta, quién patrocina la encuesta, el domicilio de la encuesta, los técnicos de la encuesta, la muestra de la encuesta. Yo creo que eso trae como consecuencia que la encuesta pueda ser mucho más transparente, mucho más creíble y que puede entonces tener niveles de transparencia como lo hay en otros países en América Latina. Por supuesto, la autorregulación se va a dar en países como en Alemania, en Francia, donde sabemos que hay una sociedad mucho más avanzada, con una cultura democrática mucho más arraigada que la nuestra. Por tanto, en el proyecto de reforma electoral, reitero, que hay en la República Dominicana depositada en la Comisión Bicameral, se contempla la regulación de las encuestas. Y también en el proyecto de ley de partidos políticos se contempla entonces, literalmente hablando, el tema de que las encuestas tengan un plazo de tiempo antes de la votación, que 5 días antes de que se someta a la votación, en un proceso de votación, hasta ahí se puedan publicar las encuestas. Yo creo que eso crea mucho más confianza dentro de los actores políticos y dentro del sistema político dominicano. No, para mí que se regule. Yo estoy de acuerdo con la regulación. Muy bien. Vemos que el tema de las encuestas y la regulación trae siempre posiciones encontradas. Vemos de este lado el tema de la autorregulación y de el tema de la regulación normativa pública del tema del mercado de las encuestas. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana para regular las encuestas? Vimos que Giovanni hablaba sobre el proyecto de ley que se encuentra depositado en el Congreso Nacional. ¿Ustedes como encuestadora están trabajando el tema de la autorregulación? ¿Podría ser? Por supuesto, yo espero que eso atraviese por vistas públicas y por la solicitud de expertos, de opinión de expertos en términos del proyecto de ley, y eso está contemplado de esa manera. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos creado lo que se llama la Asociación Dominicana de Empresas de Investigación y Opinión, donde las personas las empresas que pertenecen a esa entidad pues tienen una serie de requisitos para su pertenencia, entre los que están tener un domicilio conocido, tener una razón social dirigida para las encuestas. También la asociación ADIMO tiene unas regulaciones en términos del tiempo que tú tienes trabajando en el mercado. Tiene también otra regulación que es la cantidad de técnicos que tú tengas ahí y la posibilidad de que tú puedas expresar, o sea, que tú puedas abrir tus procesos, tus procedimientos al público. Porque yo quiero ver el proyecto, la verdad no conozco las especificaciones del anteproyecto, pero en países, en toda América Latina, donde se ha dado una verdadera regulación de las encuestas, se hace a través de las asociaciones de empresas de investigación, que son las personas que conocen el mercado, conocen los procesos y los problemas que tiene el mercado, y no que sea una simple estamentos o reglamentos, estatutos que tú tengas que accesar a él sin dar una explicación específica.
O sea, yo creo que sí, que nosotros estamos dando un gran paso. Además, uno de nuestros procesos principales es educar al público, es decirle una buena encuesta. ¿Qué significa una encuesta de calidad? ¿Cómo debe ser la muestra que usted tiene que tener en cuenta? Y con nuestros clientes, cada vez más, pues ellos están prefiriendo esas encuestas de calidad. No hay, o sea, es casi impensable en una sociedad, en un siglo XXI, en la sociedad de conocimiento y de la libre información, que tú digas, tú puedes publicar esto o no puedes publicar esto. Para mí es algo que no es adecuado, que no es lo que es el momento que estamos viviendo. Yo creo que hay que dar a luz cuáles son los reglamentos, cuáles son los procedimientos, cuál es tu calidad, cómo tú controlas la calidad de la información. Y sobre eso las personas aprenden a discernir lo que son fake news, fake encuestas y no fake encuestas. Fíjate, para mí es una posición muy cercana a mis creencias, no necesariamente la posición de la Asociación de Investigadores de Opinión Pública y de Mercadeo. No necesariamente, porque aún dentro de la asociación yo soy una persona bastante libre en ese sentido y abogo por la libertad en ese sentido. Giovanni, ¿qué opinas tú sobre, ya vimos que las empresas encuestadoras están autorregulándose, podríamos decir, se han asociado y están trabajando el tema de la calidad de las encuestas? Tú como politóloga, ¿cuál es tu posición sobre esto? Que sí, que me parece muy bien el tema de poder trabajar la calidad de las encuestas, porque todos sabemos, y doña Lilian como experta en el tema, sabemos que hay un momento determinado donde una encuesta es un instrumento que podría incidir en la votación de un candidato, y la manipulación de esos datos incluso podría afectar un certamen electoral. De ahí entonces que comparto ese criterio con doña Lilian de la calidad de la información, de la muestra, de la transparencia de la investigación desde el punto de vista del método científico que debe tener los criterios de selección de esa muestra, y la calidad y la cualidad de esa muestra también, al fin de que los resultados sean creíbles. Todos nosotros sabemos que en la República Dominicana hay encuestas que ya tienen su reputación en el mercado, que todo el mundo dice, cuando esa encuesta sale, ya nosotros sabemos que hay una tendencia en esa dirección a que los datos y el resultado de esa encuestadora sean creíbles. Igual, ya sabemos que hay otras encuestadoras en la República Dominicana donde uno dice, bueno, esa encuesta la pagó fulano, o esa encuesta la produjo tal o cual candidato. Esos números no son reales. Primero, por la polarización que se suele dar aquí en el mercado electoral. Todos sabemos que es un mercado electoral donde dos partidos políticos tienen el 90% de los resultados electorales, y eso hace entonces que a los investigadores, a los que hacen el trabajo técnico un poco, puedan entonces tener un criterio mucho más acabado y poder ver una tendencia en un momento determinado. Ambas han tocado un tema fundamental, y es el de la educación. La licenciada Lilian comentaba de que debe educarse a la población para que tengan una valoración de cuándo una encuesta está bien hecha, una encuesta tiene calidad. Sería bueno que usted nos aclare cómo se toman esas medidas para que el pueblo se eduque, para que la gente sepa valorar una encuesta cuando tiene calidad, cuando no tiene calidad. Claro. Hay 5 puntos que tú tienes que tener en cuenta para evaluar lo que es una encuesta de calidad o no. Uno es la representatividad de la muestra. Eso quiere decir que tú tienes que saber a quiénes tú encuestaste, no cuántos tú encuestaste, a quiénes tú encuestaste. Tu distribución de la muestra refleja la población de los votantes. Ese es tu primer check. Segundo sería, ¿cuál es tu estructura de campo? La estructura de campo, muy poca gente habla de eso. Aquí vienen entidades de fuera, empresas que tienen mucho peso fuera de aquí, vienen aquí y utilizan, obviamente tienen que utilizar un equipo de campo dominicano, pues nadie va a importar a todo el mundo para que sea encuestado.
Sin embargo, nadie habla de quiénes son las personas, porque con las personas que están en campo son las encargadas de recolectar la información. Y si tú entras basura tú sacas. Claro. Entonces, ¿quién es tu estructura de campo? ¿Cómo se conforma? ¿Cuántos equipos tú tienes a nivel nacional? ¿Cuál es el proceso? Entonces, eso es otro check. Tú tienes un equipo de campo conocido. Tú tienes una cara visible, tú vienes a defender tus datos, tú das fe de tus resultados. Eso es otro asunto muy importante, porque hay encuestadoras fantasmas que se crean en los procesos y desaparecen en los procesos después que pasan los procesos y vuelven a aparecer tan campantes en los próximos procesos. Y el otro sería, ¿cuáles son tus controles de calidad? Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de que todas las empresas, y así lo hace ACISA hace muchos años, tengan controles electrónicos de calidad. Porque una cosa es que tú estés atrás con tu encuestador y que tú veas dónde se entra o no se entra, y otra cosa es que cuando tú recibas la data, tú tengas unos parámetros, unos algoritmos que tú puedas decir, esa encuesta es congruente, no es congruente, está es real y efectivamente se hizo en el tiempo que sea adecuado. Por ejemplo, si tú estableces los tiempos de cada bloque de encuesta, es imposible tú leer 5 preguntas en 1 minuto. Tú cortas esa, o sea, ese tipo de controles electrónicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque al otro día la gente sale. Tú no tienes que esperar a que tú termines un levantamiento de 7 días, sino que tú tienes necesariamente que ir día a día para que las cosas se vayan mejorando. Y si tú tienes esas, y por último tienes que tener tu tasa de respuesta, ¿cuánta es? ¿Cuánto es tu tasa de respuesta? Porque de ahí vienen los sesgos que te hacen equivocar. Tú estás a decir, tú encuestaste a 10,000 personas y tú estás reportando 500, ¿qué tú tienes ahí? Entonces, esas son las 5 cosas que tú tienes que ver. Esa es una encuesta, eso pasa, esos 5 parámetros, eso es una encuesta de calidad y tú puedes hablar de esos resultados. Que te puedes equivocar con un nivel de probabilidad de 0.05, con un 95% de confianza, siempre hay una probabilidad de equivocarse porque esa es la estadística, pero de que tú des eso sí. Y eso es lo que está haciendo ADIMO con sus equipos de educación. Estamos primero yendo a las universidades, estamos yendo a los clientes y luego entonces a la población en general. Muy importante el haber escuchado de mano de una persona con mucha experiencia sobre qué tener en cuenta para saber que esa encuesta tiene calidad y fue hecha con la rigurosidad que debe tener un proceso de recolección de datos y un proceso para llegar a los resultados de una encuesta. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Entienden ustedes que las encuestas, los resultados de las encuestas electorales se pueden utilizar para manipular a los electores? Vamos a comenzar con Giovanni. Definitivamente que cuando uno ve las encuestas electorales en los torneos, en la campaña, en ese momento, como tú sabes, hay personas que se van a colocar del lado de un ganador y a eso se le puede llamar el voto útil. Entonces, no hay duda de que va a haber gente que dependiendo del resultado de una encuesta, así mismo va a hacer su voto. Igual, hay gente que dice, yo no voy a votar por el que va a perder, yo no voy a votar. Entonces, de manera que las encuestas sirven como un instrumento de trabajo también para que un candidato en una determinada elección pueda mejorar su posición. Y aquí en la República Dominicana vimos en la campaña, cuando Danilo Medina era el candidato, Danilo Medina tenía un 33 frente a Hipólito Mejía. Pero el Partido de la Liberación Dominicana, que es un ejemplo muy palpable, cogió el instrumento encuesta y a partir de ahí dijo, tenemos que hacer un plan para poder elevar esos números, hay que trabajar la imagen del candidato, hay que trabajar el programa de gobierno del candidato, de manera que las encuestas se convierten en un instrumento de trabajo capaz de incidir en una votación. Yo pienso que sí. Bueno, en sentido general, si es como instrumento de trabajo, pueden y deben incidir porque ¿qué es lo que busca un instrumento de medición de la opinión pública? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que están siendo percibidas? Y eso es a nivel comercial también. Claro. Si tú vas a una marca, tú ves cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, por qué está perdiendo terreno. Entonces tú tratas de minimizar las debilidades y potencializar tus fortalezas.
O sea, eso es las encuestas como instrumento de trabajo, que es lo que uno hace en el día a día. De 100 encuestas que yo hago, 80 son de trabajo y quizás la menor parte son de publicación. Sí, tengo una disidencia, soy disidente en cuanto de que si afectan o no la conducta electoral, porque los estudios que se han hecho han demostrado que las encuestas que la gente provocan disonancia cognitiva. Esas encuestas que salen como desacadas de un maletín. De un maletín o las encuestas que salen de un sombrero de eso de magia. Y la gente dice, eso no sirve, eso no va. Los estudios te dicen que hay 5 indicadores muy importantes de la votación. Primero, conducta de voto pasado. Claro. Que es muy importante. Cierto. Segundo, nivel académico, nivel económico, género y edad. Y tú metes todo eso en un algoritmo y te da lo que se llama una curva de suavidad de tus resultados. Y ahí es que tú puedes proyectar. Porque tú dices, mira, yo salgo y en este momento todo el mundo está muy incómodo. ¡Buah! Y agarrate un pico. Claro. Y todo el mundo está, ay, mira, que está bajando estrepitosamente o está subiendo. Es una fotografía del momento, Sí, simplemente. Si tú no tienes un algoritmo adecuado. Exacto. Porque el algoritmo lo que hace es que te equilibra esos picos y te hace así. Y al fin y al cabo, oye, después que tú mides y requetomides, hay un 3% que es el que se moviliza. Después que tú estás midiendo y tú haces todas tus estrategias y tú haces todo tu que ese 3 a 5% es el porcentaje que tú puedes movilizar. El resto responde a una conducta de voto pasado, claro, a una historial, a unos niveles a unos valores ideológicos. Bueno, está ahora un poco se ha perdido, pero también incide esa ideológicos, de posición ante la vida, claro, nivel académico, nivel social. Olvídate que eso se hace así, eso es como una recetica y tú dices, esta gente van a votar tanto por ciento por esto, tanto por ciento. Entonces tú puedes hacer una predicción. O sea, que la incidencia podría ser, pero mínima. Los estudios no te demuestran que hay una incidencia. Según los estudios que se han hecho, a ver si las encuestas per se influyen a una determinada o no candidatura. Pero obviamente que el dominicano no le gusta votar por la gente que va a perder. ¿Verdad que sí? No, y que hay una especie de coincidencia de que, bueno, este está ganando, quizá por aquí yo puedo tener algo. Y sobre todo en los niveles más bajos, depende de las provincias. Depende de las provincias. Sí, depende del estado general de la provincia. En ciudades como Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, ahí tú no tienes nada que buscar con una encuesta que no le haga sentido a la gente. Ciudades que son las que por la densidad poblacional que deciden las elecciones. Definen un resultado electoral. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Entienden ustedes que podría existir otro instrumento de medición de la opinión pública que pueda ser utilizado? Comenzaremos a ver. Bueno, hasta ahora las encuestas son el instrumento por excelencia donde se pueden medir los resultados en términos electorales. He estado leyendo al respecto y no he encontrado otro instrumento mucho más idóneo. Es verdad que no será el más perfecto, es verdad que hay desviaciones, es verdad que hay estaciones, incluso en el caso de algunos productos, variaciones estacionales cuando de marca se trata, pero hasta ahora es el instrumento más acabado en América Latina y en el mundo. O sea que no creo que haya otro instrumento válido para hablar de posicionamiento a nivel de marca o de campañas electorales que no sea una encuesta. Claro, y depende un poquito del target y del segmento que tú estés analizando. Por ejemplo, hay personas que están trabajando con el Big Data a nivel nacional e internacional. Hay personas que están trabajando con la tendencia de los Twitters, con la tendencia de las redes sociales en sentido general, y logran hacer
más o menos algunas predicciones en segmentos específicos. Le iba a decir, porque recuerde, por ejemplo, en el caso de Twitter y las redes sociales, no todo el mundo, en la República Dominicana, en Elías Piña, por decir un ejemplo, en Dajabón, por poner otro ejemplo, en San Juan de la Maguana, cuánta gente hay conectado a las redes sociales y cuánta gente tienen el nivel de conocimiento para el uso de esas redes sociales. Claro. Pero todo ayuda al buzz, lo que le llaman el buzz de un candidato específico, de una candidatura. Por ejemplo, en Facebook, el 87% de la gente aquí en la República Dominicana tiene Facebook. Y es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación, pero yo no creo que a nivel de resultado el Facebook te pueda dar los elementos que te da, por ejemplo, una encuesta. No, todavía por lo menos las encuestas tienen estructurado bien qué quieren, el resultado de lo que andan buscando. Las preguntas, la muestra, el target, como dice doña Lilian. O sea que es una investigación científica, acabada, estructurada, como dice usted, doña Lilian. Sí, pero déjame decir. En Facebook a veces la gente tiende a ser un poco emocional y en un momento determinado dice de todo contra un candidato y luego después, si el candidato resuelve el tema, entonces dice maravilla del candidato. Eso es verdad, es cierto, pero déjame decirte algo. Nosotros en las encuestas estamos enfrentando el problema de la segmentación realmente. Es un problema, es un dolor de cabeza. Por ejemplo, cara a cara ya tú no puedes accesar a determinados niveles. Los encuestadores no llegan a las torres, no le hablen. Los hombres de 24 a 35 años, clase media alta, son casi inalcanzables y votan. Entonces, hay que auxiliar. Yo pienso que en esta época tenemos que ser un poquito abiertos en términos de metodologías híbridas. De incorporar, ¿verdad? Exacto. Esos elementos dentro de una encuesta y poder utilizarlo y poder utilizar lo que está pensando de manera científica, pero a buscar el canal controlada. Pero obviamente que como instrumento de predicción, la encuesta por excelencia es la reina. Es la reina. Muchísimas gracias por las opiniones, por hablar de un tema que en la República Dominicana genera muchísimas inquietudes, no solo en los temas, en el proceso electoral, sino también durante todo la vida de la República Dominicana. Vimos que hay siempre encuestas, que la gente vive a la expectativa de cuándo sale una encuesta, para saber un termómetro social de lo que pasa en la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado en esta sección y ustedes quédense con nosotros que en breve continuamos con las conclusiones acá en Contrapunto. Hemos llegado a la sección de conclusiones en el programa del día de hoy. Un tema como la regularización de las encuestas electorales genera en la República Dominicana muchas inquietudes. Luego de haber visto opinión de expertos en la temática, nos quedamos con cosas fundamentales que los dominicanos debemos tomar en cuenta a la hora de que nos llegue a la mano una encuesta, el resultado de un sondeo electoral. Vamos a determinar que esa encuesta fue hecha con la rigurosidad que se hace por lo menos en la región y que la autorregulación que muchas encuestadoras apelan también pase a tener una regulación de carácter público, donde las encuestadoras tengan que presentar ante una institución por lo menos la muestra de dónde se tomó, de qué población, de qué región, qué institución financió esta encuesta, a petición de quién se realizó la misma y sobre todo que exista un régimen de consecuencias para esas encuestadoras que toman a la ligera el hecho de presentar las opiniones y preferencias de un grupo de la población. República Dominicana se encuentra en un momento fundamental en el tema, ya que en el Congreso Nacional se encuentra depositado un proyecto de ley y de régimen electoral que, de ser aprobado, va a representar un avance en el tema de la regularización de las encuestas en el país. Luego de haber visto todo lo anterior, deseamos que ustedes creen su propia opinión sobre el tema y que a la hora de que llegue a la mano de cada uno de ustedes el sondeo electoral o la preferencia de un grupo presentado en una encuesta, tengamos claro que hay parámetros que estas encuestas deben cumplir para nosotros poder darla como buena y válida. Llegamos al final de Contrapunto por el día de hoy. Tenemos una cita el próximo domingo a las 6 de la tarde por Super Canal 33.
Queremos saber lo que ustedes opinan sobre el programa. Así que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @contrapunto.rd. Hasta la próxima.